el postre sin horno más rico y fácil que vas a preparar. ¿Tienes alguna fiesta o reunión familiar de imprevisto y no sabes qué hacer? Bueno, este postre cremosito y suave te salvará. Es muy fácil y queda con un sabor que te va a sorprender, con ingredientes que puedes conseguir fácilmente. Además, no necesitas encender tu horno. Acompáñame a verlo. Comenzaré con la base, por lo que te muestro. Aquí tengo galletas cuadradas que son muy similares a las galletas María que ocupamos en México. Puedes usar cualquiera de las dos formas sin ningún problema. Lo que sigue es pasarlas por leche. Son 200 mililitros de leche lo que en total usaré. Las sumergiré y las voy a ir colocando en el molde, acomodándolas de forma que la base quede bien cubierta. Una pegadita a la otra. Y si no entran completas, solo córtalas como hice yo. Aquí, como ves, en las orillitas también puse algunos trocitos de algunas galletas que se me rompieron. La base está lista, voy a preparar la crema. Para ello me voy a la estufa y en una ollita ya tengo 800 mililitros de leche. Voy a añadirle una vaina de vainilla, la cual, como te muestro en este momento, abrí por la mitad con un cuchillo para que quede descubierta la pasta y así aromatice mejor la leche. Encenderé mi estufa a temperatura media dejando a que la leche caliente solo hasta que quiera comenzar a hervir. También aquí, si gustas, puedes colocar una rajita de canela. Yo decidí esta vez usar solo la vaina de vainilla. Después de unos minutos la leche ya está caliente, como que las burbujitas quieren comenzar a salir. Así que apagaré la estufa y dejaré enfriar ligeramente. Mientras tanto, ya tengo en un bol 2 huevos, que es el equivalente a 100 gramos de líquidos. Le añadiré 175 gramos de azúcar blanca granulada. Aquí puedes usar de 150 hasta 180 gramos de azúcar blanca. Batiré a disolver bien hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro. Y te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, aquí se ve perfecta, por lo que ahora agregaré 80 gramos de maicena que voy a tamizar antes de incorporar. Esto me ayuda a que no se formen grumos en la crema, por lo tanto, también voy a batir muy bien hasta que la mezcla se vea suave y sin rastros de maicena suelta. Igual algo que estaba olvidando mencionar es que es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente para que tu crema quede con una bonita consistencia. En fin, retiraré la vaina de vainilla de la leche y con un cuchillo voy a ir raspándola para sacar toda la pastita. Y no tires la vaina de vainilla, déjala secar y ya cuando esté seca la puedes colocar dentro de tu azúcar para que se aromatice. Añade toda la pasta de la vainilla a la mezcla e incorpórala bien. Después, ve vaciando la leche sin dejar de batir como se muestra en el video. Esto es importante porque la leche aún debe estar algo calientita y si la agregamos sin batir, se pueden cocer los huevos. Ya que agregué toda la leche, regresaré a la estufa y vaciaré en la misma ollita donde calenté la leche. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y no dejaré de batir hasta que se forme la crema. A temperatura media-baja te llevará algo de tiempo, pero es más seguro. Aún hayas hecho bien todo el procedimiento anterior, si tienes la temperatura muy alta se pueden formar grumos muy rápido en la crema y no quedará entonces con una bonita consistencia. Te darás cuenta cuando tu crema quiera comenzar a espesar porque la espuma desaparece y poco a poco va cambiando la consistencia. Si en algún punto notas que quieren formarse los grumos, retírala un momento del calor y sigue batiendo y ya que desaparezcan, regresas y sigues batiendo hasta que quede así de espesita como te muestro. Retiraré y seguiré batiendo por unos segundos más para posteriormente añadir la ralladura de una naranja. Ahora, si no usas la vaina de vainilla, aquí puedes poner de media a una cucharadita de esencia de vainilla o alguna otra esencia que a ti te guste. También agregaré 60 gramos de mantequilla que aportará sabor y brillo a la crema. Mezclaré a incorporar y ya tenemos lista nuestro relleno cremosito y delicioso. Por cierto, si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas. Ya tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. Además, nos encantaría que formes parte de esta bonita
comunidad. Y si activas la campanita de notificaciones ya no te perderás ninguno de los nuevos videos. Pero bueno, lo que sigue es vaciar la mitad de la crema en la base de galletas que formé en un inicio. Con una palita voy a ir distribuyendo a que cubra la base y voy a tratar de que quede bien parejita. Por lo mismo, al final me ayudo de una palita que no sé si ya te lo he dicho, pero me ha sacado de muchos apuros. Te voy a dejar el link de donde puedes conseguirla en la cajita de información. Ok, voy a pasar más galletas por la leche para formar otra capa. Colócalas en el mismo orden que las que pusiste como base. Agregaré el resto de la crema, que no es por nada, pero huele tan rica que dan ganas de comerla así solita. Pero créeme que con las galletas te va a gustar aún más. Y una vez que ya esté toda la crema sobre la base de galletas, voy a distribuir y aplanar muy bien. ¿Ya viste que la crema tiene ralladura de naranja y vainilla por todos lados? Eso es lo que le da el sabor tan especial a este postre. Ok, para decorar yo usaré galletas soletas que igual pasaré por leche y colocaré en fila. De hecho, como verás enseguida, traté de cubrir toda la crema. Ahora tú puedes acomodar como más te guste e incluso si quieres en su lugar puedes poner otra capa de las galletas cuadradas o María y al final pues ya cubres con chocolate para cobertura derretido. Para ello voy a mezclar 100 gramos de chocolate semi amargo con 100 gramos de crema para batir que debe estar caliente para formar la ganache. Ya mezclada, coloqué en una manga pastelera y decoré con líneas como se muestra en el video. Es importante que el chocolate que utilices sea de buena calidad. Esto no significa que tengas que comprar el chocolate más caro, sino que sea uno de los que a ti te gustan, que no sea tan dulce. Ya sabes que lo que le pongas es lo que dará el sabor. Si tu chocolate sabe rico, al final aportará ese sabor al postre. En fin, yo también usaré chocolate blanco. Para esta ganache usé 100 gramos de chocolate blanco y 50 gramos de crema para batir. E igual es importante elegir un chocolate que a ti te guste. Si no eres tan fan del chocolate blanco, solo usa más el chocolate semi amargo. Lo que sigue es refrigerar nuestro postre hasta que esté firme la crema y el chocolate. Yo prefiero dejarlo de un día para otro. Antes de desmoldar pasaré mi palita alrededor para que no quede pegada la crema o el chocolate en el arillo, el cual como ves ya estoy retirando. Y mira qué lindo y cremosito se ve este postre. Ya no puedo esperar a probarlo. Así que inmediatamente voy a cortarlo. Mira qué fácil que se desliza el cuchillo. Es un postre súper cremosito y delicioso. Yo voy a cortar una rebanada grandecita. Claro está que puedes servir rebanadas más pequeñas, aunque así quien lo pruebe te va a pedir una rebanadita más. Y es que la mezcla del sabor suave a naranja, vainilla con el chocolate es perfecta. Un postre para compartir en cualquier ocasión y que como viste fue muy fácil de preparar. Los más pequeñitos quedarán encantados porque les gustará mucho el diseño que recuerda un poco a un pastelito comercial que vendían antes en México. La verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, solo por la decoración de chocolate. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver esta receta. Si te ha gustado, no olvides dejarme un comentario si tienes alguna duda también. Y de la misma forma quiero agradecer muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.